SCP-004. Clase de objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención. Al manipular los objetos SCP-004-2 a SCP-004-13, es fundamental seguir los procedimientos adecuados. No se permite mover los objetos fuera del sitio a menos que estén acompañados por 2 miembros del personal de seguridad de nivel 4. Bajo ninguna circunstancia se debe llevar ningún otro componente de SCP-004 a través de SCP-004-1. Los efectos de hacerlo aún se desconocen y el costo actual de la experimentación hace que sea impráctico realizar más investigaciones. Si alguno de los objetos contenidos en SCP-004-1 viola la contención o si se viola la instalación, se deben llevar las llaves al interior y cerrar la puerta antes de activar la ojiva del sitio 62. La extracción no autorizada de las llaves del área de pruebas es motivo de despido inmediato. Se requiere autorización de nivel 1 para el acceso básico a SCP-004-1, se requiere autorización de nivel 4 para el uso de SCP-004-2 a -13. Descripción: SCP-004 consiste en una vieja puerta de granero de madera, SCP-004-1, y un juego de 12 llaves de acero oxidadas, SCP-004-2 a SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a una fábrica abandonada en datos borrados. Historia cronológica. 2 de julio de 1949, un grupo de 3 jóvenes que invaden una propiedad federal cerca de encuentran la puerta. Según su testimonio, encontraron un juego de llaves oxidadas en una caja de seguridad de hierro y determinaron qué puerta abrían las llaves. Los jóvenes son detenidos después de que se ponen en contacto con el sheriff cuando uno de sus amigos, SCP-004-01, desaparece. 3 de julio de 1949, las autoridades locales encuentran la mano derecha cercenada de SCP-004-01 a 8 kilómetros de SCP-004-1. Otras partes del cuerpo de SCP-004-01 se encuentran dispersas a una distancia de hasta 32 kilómetros de la fábrica. Durante el interrogatorio, los jóvenes detenidos cuentan a las autoridades que al abrir la puerta con una de las llaves, SCP-004-01 se rompió en varios pedazos, cada uno de los cuales desapareció. En este punto, la Fundación SCP se hace cargo de la investigación. 4 de julio de 1949, el agente de SCP obtiene las llaves de las autoridades locales para comenzar las pruebas. Las pruebas muestran que desde SCP-004-2 hasta SCP-004-13 caben en una sola cerradura en la gran puerta con barrotes. Se asignan 12 miembros del personal de clase D para probar los efectos de la puerta. De los 12 sujetos de prueba, cada uno probando una llave diferente para entrar en la habitación, solo 2 sobreviven. Abrir la puerta con cualquier llave excepto SCP-004-7 o SCP-004-12 hizo que los sujetos de prueba fueran destrozados en múltiples direcciones, sin embargo, no se encontraron partes desmembradas hasta más tarde. Al momento de escribir esto, solo se han recuperado 2 partes de cada sujeto, con la excepción del sujeto que usó SCP-004, cuyos pedazos estaban esparcidos muy cerca. Los demás, a todos los efectos, han desaparecido de la existencia. De los 2 sujetos supervivientes, solo uno, que había utilizado SCP-004-7, regresó ileso. El otro volvió en un estado casi catatónico, capaz solo de salir de la habitación y luego desplomarse en el suelo, y tuvo que ser inmovilizado para evitar que se sacara los ojos. Véase el apéndice A. Efectos de SCP-004 sobre la salud mental. El sujeto que utilizó SCP-004-7 dijo que había entrado en una habitación grande, imposiblemente grande para el tamaño del edificio adjunto. Después de su salida, SCP-004-1 fue abierto y entró un escuadrón armado de personal de nivel 3. El tamaño de la habitación es imposible de medir y el marco de la puerta y las personas que se encuentran en la habitación son la única parte de la habitación que se puede sentir o iluminar. 16 de julio de 1949, los sospechosos juveniles y el sheriff son despedidos. 2 de agosto de 1949, se declara zona peligrosa, debido a munición sin detonar, y se erigen vallas para impedir el ingreso de civiles. Comienzan las pruebas para determinar la seguridad de la exposición al entorno detrás de SCP-004-1. 12 de enero de 1950, se confirman las anomalías espaciotemporales resultantes de la exposición a SCP-004.
Se suspenden las pruebas hasta nuevo aviso. 02/07/19, los restos no encontrados de SCP-004-CAS-01 aparecen inesperadamente fuera de SCP-0041. A pesar de haber sido asesinado décadas antes, los restos de SCP-004-CAS-01 no están descompuestos de ninguna manera y aún están calientes al tacto. La sangre permanece sin coagular. Los restos se envían para su análisis. 04/07/19, los restos no encontrados de uno de los 12 sujetos de prueba originales tienen un aspecto similar al de SCP-004-CAS-01. Los restos han sido designados como SCP-004-CAS-02. Los registros sugieren que tanto SCP-004-CAS-01 como CAS-02 utilizaron a SCP-004. 21 de marzo de 1999, con la proliferación masiva de armas nucleares y la Tercera Guerra Mundial a solo años de distancia, se ha iniciado la construcción de un sitio dentro de SCP-0041. El sitio es para almacenar suministros para 10 personas. 21 de abril de 1999, ha ordenado que el sitio dentro de SCP-004-1 se amplíe para incluir un almacenamiento de emergencia para todos los especímenes móviles de SCP y una base de datos de petabytes para el almacenamiento de todos los datos de SCP. La instalación ahora se conoce como Sitio 62. 25 de septiembre de 2000, el Sitio 62 está operativo. Los laboratorios y las unidades de contención están completos y pueden contener los especímenes más peligrosos. Se ha iniciado la copia de seguridad de la base de datos SCP. 25 de enero de 2001, debido a anomalías temporales, ver anomalías espaciotemporales más abajo, todo el personal que trabaja en el sitio 62 debe residir en el lugar de forma permanente. Se debe informar a las familias del personal que sus seres queridos fallecieron en un accidente industrial. Se han preparado cuerpos clonados para el funeral. 14 de agosto de 2003. Apagón masivo en el noreste de Estados Unidos y Canadá. Debido a la falla inicial de varios generadores SCP, el sitio 62 estuvo sin energía durante 53 minutos. Durante esos 53 minutos, quienes se encontraban en el sitio no tenían ninguna fuente de luz. Dijeron que percibían criaturas y personas, aunque no podían ver ni sentir entidades anormales. Se permitió que el personal seleccionado de la instalación leyera Apéndice A, y dijo que las criaturas percibidas eran de tamaño humanoide, pero por lo demás similares a la enorme criatura verde descrita. Anomalías del espacio-tiempo. SCP-004 parece propagar anomalías espaciotemporales. El personal que abandona las instalaciones informa que ha perdido tiempo. Quienes han estado en el lugar durante semanas insisten en que solo habían estado en las instalaciones durante varios días, y los registros de trabajo completado y suministros consumidos respaldan sus afirmaciones. Otras anomalías temporales involucran a SCP-004-2-13, especialmente la reaparición de SCP-004-CAS-01 y SCP-004-CAS-02 exactamente años después de usar a SCP-004. Se ha asignado a para investigar todos los aspectos de estas anomalías temporales. Las anomalías espaciales incluyen las dimensiones imposiblemente grandes del área abierta por SCP-004-7. De manera similar, el incidente del apagón de 2003 sugiere que existe un plano alternativo de existencia dentro del mismo espacio que ocupa el sitio 62. Notas adicionales. Las pruebas realizadas en SCP-004 revelan que 10 de las llaves abren SCP-004-1 en una dimensión en la que las leyes de la física y la topología son significativamente diferentes a las de nuestra dimensión de origen. Los sujetos de prueba que cumplen estas condiciones hostiles son despedazados y sus partes corporales son depositadas en varios lugares, de los cuales solo se ha verificado que 3 están en la Tierra. El material depositado en 2 de estos puntos aparece inmediatamente, el material depositado en el tercero aparece exactamente años en el futuro. Las otras 7 ubicaciones son actualmente desconocidas. Las pruebas actuales se centran en 2 líneas de investigación. La primera es encontrar formas de sobrevivir a las topologías hostiles de SCP-004. La segunda, datos borrados, sugiere que SCP-004-2-13 pueden abrir otras puertas además de SCP-004-1.
Apéndice A. Efectos de SCP-004-12 sobre la salud mental. Todo el personal de clase D que utiliza SCP-004-12 regresa en estado catatónico, incapaz de hablar. Algunos pueden tener suficiente energía para intentar arrancarse los ojos. De los 16 sujetos, solo 4 han sobrevivido. Solo uno ha recuperado el habla, después de una psicoterapia a largo plazo. Pudo decirle al psiquiatra que vio una enorme criatura verde, tan grande que gran parte de su cuerpo se extendía más allá de su campo de visión. Informó de miedo innato y reconocimiento repentino, como si fuera algo enterrado profundamente en sus miedos primarios, y la implantación forzada de recuerdos incomprensibles. El sujeto muestra amnesia anterógrada y retrógrada aguda. Apéndice B. Información adicional. SCP-004-14. Fecha de descubrimiento, 9 de febrero de 1950. Origen del objeto. El objeto fue descubierto en otra parte del área de la fábrica, en la oficina del gerente, que no había sido descubierta anteriormente. Descripción. El objeto parece una gran caja de madera sin barnizar. La caja se puede abrir con la llave segura SCP-004-7, así como con 5 de las llaves inseguras, véase el documento SCP-0041. Al desbloquear SCP-004-14 con SCP-004-7, la caja se abre automáticamente con bisagras. El volumen del espacio interior es exactamente 5 veces mayor que el que indican las dimensiones exteriores. Los objetos que se colocan en el interior mientras la tapa permanece abierta no afectan al peso ni a ninguna otra propiedad de la caja. Sin embargo, cuando la tapa está cerrada y bloqueada, todos los objetos del interior desaparecen irremediablemente. El personal encerrado en la caja también es irrecuperable, aunque perder personal de esta manera parece afectar significativamente los sueños experimentados por datos borrados. Eso es toda la información del SCP-004.